Hoy es martes, normalmente los martes buscamos hacer un poco análisis de las situaciones y cada semana hay noticias. Es que encima no es que haya noticias, es que son trascendentes, ¿no? Son importantes, son muy importantes las cosas que están ocurriendo y a veces se nos olvida de un día para otro, pero está habiendo de alguna forma una recomposición, ¿no? Y constantemente hay modificaciones. Este fin de semana algunos lo han tratado como el fin de semana, ultra fin de semana de elecciones, porque ha habido elecciones, siempre hay elecciones, cada día tenemos que elegir, ¿no? Cosas, pero elecciones en 3 países europeos y también en Argentina. Y de alguna forma hay una recomposición de fuerzas que tenemos que analizar, ¿no? Porque hay una tendencia, no sabemos si es para bien o para mal, pero hay una tendencia de cambio evidente. En Rumanía, están aplaudiendo desde Bruselas porque ha salido un presidente proeuropeo, que habrá que ver después, ¿no? Pero las 2 alternativas que había eran 2 alternativas de derecha. No había ninguna alternativa de izquierda. Y aparece el alcalde de Bucarest y aparece y gana. Sí. Y no estaba entre los candidatos posibles. No, bueno, era segunda vuelta. Los 2 que quedaban eran los 2 posibles. Sí. Pero quiero decir que... Pero él estuvo en la primera vuelta. Claro. Y perdió. No, vamos a ver, quedó porque segundo. En la primera vuelta ganó Patriotas, sí, ¿no? Sí, Patriotas. Pero quedan 2. Es como pasó en Francia, que la primera vuelta la ganó Marine Le Pen y en la segunda se unieron todos en contra de Marine Le Pen. Bien. Entonces, pero el que sale no es un socialista. De hecho, el candidato socialista, según termina el recuento, desfenestrado. Él dimitió. Ha dimitido de su cargo, sí, después. Dimitió en la misma noche, ¿no? de las elecciones, porque él no salía. Entonces, pero han salido, eran 2 candidatos del área de la derecha, vamos a decir, de Rumanía, y toda la izquierda la ha apoyado al que ha salido, ¿no? Sí, al que parece que puede ser considerado centro-derecha. Eso. Y el que se suponía que además se proclamó ya vencedor, el Patriota, resulta que... Eso que ha salido con 45% de la votación. Que es un subidón conforme a lo que había ido alcanzando, pero... En la primera vuelta él había sacado el doble que el siguiente. Fíjate. Pero claro, él había sacado un 30 y algo % frente a... Y en la segunda vuelta solo son 2 candidatos los que quedan. Y entonces el bloque se ha ido a centro derecha para que no gobernara lo que llaman la ultraderecha, que bueno, a saber. En los países de tendencia presidencial, una cosa está bien separado lo que es la jefatura del Estado y tiene unas atribuciones, y luego está el Parlamento, y el presidente de la República normalmente elige al primer ministro, ¿no? Aunque luego tiene que pelearse con el Congreso, y eso es una separación de poderes bien establecida. O sea que ahora lo que queda en incógnita es saber con quién pacta de centro derecha para formar gobierno. Él tiene que decidir qué gobierno hay conforme a cómo está el Congreso, la Asamblea, es decir, el Parlamento, y igual que pasa en Francia, que el presidente de la República nombra, o en Inglaterra, que es el rey el que nombra al primer ministro, ¿no? Y entonces el primer ministro es el que forma su gabinete ministerial. Y tiene que dar cuentas al Parlamento de lo que hace. Y tiene que dar cuentas, y el Parlamento puede votar en contra si no tiene mayoría, y el problema es que no tiene mayoría. A pesar de haber ganado. Eso es lo que está pasando en cada lugar,
que dices, porque está habiendo un creciente mover de tipo patriótico, de los patriots, que los demás están luchando contra ellos y cada vez está ocurriendo que la indignación de los votantes está haciendo que suba más, ¿no? De hecho, en Polonia estaban en primera vuelta para elegir presidente, igual. Recordemos que el anterior presidente fue puesto por una suma de coaliciones. Sin que hubiera habido votación. No, sí. Hubo votación. Pero no hubo elecciones para ponerle, ¿sí? Bueno, no. Destituyeron un poco al que había ganado elecciones y la manipulación de la von der Pfizer con el sistema PP-PSOE es lo mismo que en España. La suma de todos pusieron a su pupilo. Eso es. Y entonces... ahora ha habido primera vuelta para presidenciales también en Polonia. En Polonia, ¿no? Y resulta que quedan 2 candidatos. El tema es otra vez lo mismo, derecha y más derecha. Los de izquierda no tienen nada que ver, solamente que podrán seguir votando a ver a cuál de los dos eligen, y está pendiente de que el día 1 de junio sea la segunda vuelta en Polonia. Es curioso que nos encontramos con una situación muy parecida a la de Rumanía. Sí, primero fue en Francia, luego en Rumanía, ahora en Polonia, pero ha pasado también en otros países europeos, como, no sé, Austria, en Austria y en Holanda o en Holanda, en Holanda también. Está pendiente Bélgica, pero bueno, estamos viendo todos esos cambios de paradigma. Y lo más cercano para nosotros, que es Portugal, que el domingo ahí sí que hubo elecciones legislativas. Porque el anterior gobierno cayó, nos encontrábamos con una situación parecida, gana las elecciones sin mayoría lo que es el Partido Popular en Portugal y puede hacer coalición con socialistas o con el Chega. Pero gana el mismo que gobernaba. Sí. A pesar de que hubo un escándalo ahí de negocios familiares, de no sé qué, ¿no? De hecho, está la situación así un poco comprometida y el presidente lo que hace es convoca nuevas elecciones. Y sale otra vez lo que es el PP portugués con 86 escaños, es un 40%, no llega a un 38%, creo que es, de los votos, 86 diputados frente a los 216. Y el Partido Socialista y Chega están en 58 cada uno. Están pendientes... O sea, que el Partido Socialista pegó un bajonazo, y Chega, que es el Patrios de Portugal, ha pegado un subidón. Sí. Entonces, lo que pasa es que están pendientes de asignar los diputados de las colonias, es decir, la votación externa, ¿no? Lo que es de fuera. Portugal es un país de mucha migración, entonces hay muchos portugueses que viven fuera del país. Entonces ellos están votando desde fuera y quedan pendientes unos votos que corresponden a estos. Y parece ser que Chega va a tener 2, el Partido Socialista 1, y creo que el PP de Portugal creo que andaba en 3 que puede tener. Con lo cual el Chega va a estar como segunda fuerza en el Parlamento, posiblemente cuando queden recontados todos los... Claro, porque le sobrepasará en un diputado al PSOE. El PSOE pasa a la tercera fuerza. Eso es. Eso es como queda. Que es como está quedando en otros países, porque en realidad, si lo vas a mirar, el PSOE será la tercera fuerza de Rumanía.
Sí, es la tercera. En Rumanía todavía es la tercera. En otros países como Francia e Italia prácticamente han desaparecido. La cuarta o quinta, sí. Y entonces, yo, no sé, veo primero, para espiritualizar un poco el asunto e interpretar, creo que son señales del fin de Babilonia, la caída de Babilonia, ¿no? Estrepitosa, porque el espíritu babilónico que estaba consiguiendo en la globalización extenderse por todo el orbe, por todo el mundo, pues Dios lo ha parado con Trump. Y ese parón, esa bomba espiritual que lanza Dios, sin ánimo de santificar, beatificar a Trump, ¿no? O sea, sino que en esa manera Dios lo pone para cumplir objetivos. Pues oye, aborto, nada de subvención, nada de el que quiera el aborto que se lo pague, yo qué sé, como todos los cambios. Los trans no pueden entrar en el ejército ni en los deportes, y bueno, un cambiazo total de toda esa política babilónica llamada progresista, y que es bueno, satanizante, ¿no? Y eso ha repercutido en otros países. Es curioso, ¿no? Porque claro, es una vergüenza el nivel de depravación moral al que se ha llegado con esta babilonización. Y es extraño que en Inglaterra todavía no haya reventado, pero el aviso es fuertísimo en Inglaterra. Sí, de hecho, las encuestas los patrióticos de Inglaterra van a reventar. Van a tener mayoría absoluta, sí. Y tener mayoría absoluta. Y este para mí, monigote de la masonería, o de lo que sea que le dirige, que pues, creo que será la masonería, pero porque bueno, el rey de Inglaterra es masón del 33. Pues está dando sus últimos coletazos. Señales de la caída de Babilonia. Porque además el espíritu del último anticristo no será factor de extensión de Babilonia, sino todo lo contrario. O sea, va a ser un dictador que va a cabalgar sobre la gran ramera, hija babilónica, pero hasta que acabe con ella después. Y va a establecer pues el dominio mundial, no de forma ideológica, aunque sí con el apoyo, financiación y su respeto al único Dios, que es Alá Mahocín, al Dios de las fortalezas, es decir, al Islam. Pero Babilonia, una de las cosas que me ha maravillado y que estoy mirando y leyendo, es la cantidad de versículos que dedica la Biblia a Babilonia. Es impresionante, capítulos enteros. Y bueno, claro, la madre de todas las abominaciones de la tierra, y de todas las rameras religiosas. Entonces, yo estoy contentísimo porque por lo menos vamos a tener un tiempo de defenestración de Babilonia, es decir, cómo se desprestigia todo este lenguaje woke y toda esta depravación progresista, multigéneros, y de falta de respeto a Dios, es decir, de blasfemia. Y estos son los síntomas, las señales de ese quebrantamiento babilónico que va a hacer Dios, y que nos va a permitir un tiempo de reflexión espiritual y de libertad para recuperar los principios y valores de lo que es las raíces judeocristianas de Occidente, ¿no? Sí, de todos modos, los políticos que vayan a afrontar todo esto van a tener que ser muy valientes,
porque hay una estrategia que están siguiendo que es dominar los puestos claves con funcionariado propio, aunque cambie el poder político, pero vamos a decir, la dictadura de los funcionarios que están aleccionados hace que muchas veces las personas que están en responsabilidad política se encuentren que debajo suyo, es decir, que tienen el enemigo en casa. Sí, eso es por supuesto. Eso han conseguido extender la hidra, toda Esa es una metástasis, la ¿no? telaraña, y han hecho metástasis. Pero esto es muy sencillo. Cuando el nuevo gobierno da leyes, los funcionarios no tienen más remedio que cumplirlas, sino son automáticamente enjuiciados y expulsados o encarcelados, ¿no? Por lo tanto, los funcionarios, pues yo digo que tienen que ser muy valientes. Al final son chaqueteros, muchos, no todos. Hay funcionarios dignos, respetuosos y que pues están sufriendo lo indecible, sobre todo cuando tienen que cumplir órdenes que van en contra de sus principios. Pero los funcionarios lo único que quieren es mantener su modus vivendi. Porque han peleado y peleado, algunos han hecho oposiciones 7 veces para conseguir tener lo que llaman la poltrona fija. Es decir, yo quiero un puesto fijo y luego que me dejen en paz mi trabajo y una vida más tranquila, ¿no? Estabilidad, ¿no? Y por tanto, la mayoría de esos funcionarios que están estabulados en el pesebre envenenado de esa globalización del nuevo orden mundial, pues ante el peligro de perder, de ser enjuiciados por incumplidores, van a cerrar boca, van a ejecutar las instrucciones que les den sus jefes. Y bueno, pues alguno estorbará, pero claro, tú sabes. Esto es un tema de autoridad y un tema de gobierno, y de poder. Y claro, el problema es que hasta ahora por ejemplo, los que gobiernan las comunidades autónomas, ¿podrían o no podrían hacer cambios para ir arrancando esas raíces babilónicas de la memoria histórica, de la enseñanza LGTBI en los colegios o de todo lo que corresponde a esta basura trans? ¿Podrían? Claro que podrían. Y de hecho, cuando no tienen más remedio que tener los presupuestos aprobados y dependen de que vos los apoye, pues llegan a esos pactos con vos y derogan la memoria histórica y le quitan el 50% de mamandurria a los sindicatos, que son enemigos totales del sistema justo, ¿no? Estaba pensando son asalariados de los gobiernos, ¿no? Y claro, ¿qué van a hacer? Pues, un sindicato que debe de supuestamente buscar los intereses de los obreros, no, buscan los intereses de los partidos políticos que gobiernan, que les alimentan, lo cual tendría que estar prohibido. Claro. Totalmente prohibido, porque eso es una forma de influir, ¿no? Estoy viendo cómo, por ejemplo, en la judicatura, que están queriendo hacer un nuevo estatuto de los fiscales, etcétera, ¿no? Y ya están amenazando muchos jueces y fiscales también que, como siga adelante esa legislación, ellos van a hacer un parón. Es decir, parar todo el entramado judicial en este país. Como protesta a ese dominio estatal, a esa politización de todo lo que tiene que ver cualquier área de la sociedad. Pero que podrían hacer los médicos. Ahí están, porque ¿sabes cuál es el problema de un juez? Que para conseguir llegar a ser juez tiene que haber demostrado lo que es una conciencia del conocimiento de la justicia más severo que hay, en el sentido de no tener ninguna cortapisas, ningún prejuicio, de no tener
Sí, en la equidad para ser juez. Claro, luego pues cualquiera, sea juez o no juez, se puede dejar corromper, como ha pasado con no pocos fiscales y jueces. Y entonces, pero muchos todavía se mantienen. Muchos mantienen, es que eso se graba en su genética judicial, su genética profesional, y se graba y se han hecho tan fieros en mantener esa integridad, aunque sea humana, que se rebelan, no soportan perder esa identidad que corresponde a lo que es un juez. Claro, es que si no dices, me convierto en un monigote, y es una pena que haya funcionarios que van al socave, ¿no? al viento que sople y se cambian la chaqueta dependiendo quién está encima, ¿no? Pero la única forma de luchar contra eso es que los que tienen dignidad se rebelen contra eso, ¿no? Y está ocurriendo en España, en Europa, en Estados Unidos, en lugares como Argentina, que hemos dicho que ha habido elecciones también. Parece ser que también... suena la trompeta de Dios, de avisar el fin de Babilonia, ¿no? Sí. Aunque después venga otra etapa muchísimo más tenebrosa, porque el último anticristo va a ser el sumum de la tiranía y el sumum de la criminalidad. O sea, el mismo Satanás entrará dentro del anticristo. O sea, pero es que a Milei, por su melena, le llamaban el león, ¿no? Y él últimamente creo que ya no lo hace, pero él se presentaba en los actos públicos con una canción que cantan en las iglesias evangélicas, que es... El león de Judá. Que ruja el león, que la tierra se estremezca. Y cuando ruge el león de Judá, cuando ruge la tierra se estremece, porque es la autoridad absoluta. El rey de la selva se dice que es el león, pero el rey del universo se llama Jesucristo. Y cuando el rey del universo ruge, como ocurrió en el monte Sinaí, el pueblo se estremeció al escuchar su voz. Claro. Porque la voz de Dios es una voz para muchos de sanidad, pero para otros de verdadero pánico. Temor y pánico. Pánico. Bueno, de hecho, también el rugido de Dios ahora van a ser y siguen siendo los volcanes, los terremotos. Dios ruge de muchas maneras, ¿no? Y bueno, yo personalmente creo que son noticias positivas lo que está pasando en Portugal, que nos toca cerca. Sí, sí. Y nos influye. De hecho, vamos a estar dentro de poquito allá. Tenemos a nuestro congreso sí, en Lisboa, el segundo fin de semana de junio, si Dios quiere, y como cada año. Y entonces también en los demás países, porque estamos en todos ellos, estamos en Rumanía, y además con una fuerza muy grande como base de ayuda a Ucrania, y de ayuda a Turquía y a Libia, etc. Y por tanto nos afectan las elecciones. Pero en cualquier caso no nos afectan demasiado, porque no dependemos de qué partido gobierna, sino que dependemos claramente del que nos gobierna, que es el Rey de Reyes y Rey eterno. Entonces, bueno, pues vivimos confiadamente sabiendo que nadie puede contra él y que gobierne la derecha, la izquierda, el centro, lo que sea. Bueno, pues estamos guiados no por vientos políticos. Pero claro, hay que tener conciencia. Hay algunos que nos facilitan más el trabajo. Que facilita y otros que te entorpecen. Es curioso, nos pasó en Burkina Faso que hubo un gobierno evangélico y fue peor que el musulmán para el desarrollo de la obra de misericordia, ¿no? Sí. Y nos ha pasado en Guatemala igual. Aquello fue terrible. Aquello fue terrible. En Guatemala el presidente es súper evangélico y todavía sigue en busca y captura, o sea, después de no sé cuántos, 20 años, ¿no? Ya no sé cómo estará.
pero se refugió en Panamá llevándose todos los millones que pudo, ¿no? Y aquello fue un escandalazo brutal porque encima, bueno, pues hizo promesas importantes a remar en Guatemala que no cumplió, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo las promesas que hacemos los hombres no están muy seguras. Las únicas las que hace el Señor, ¿no? Porque en Él son sí y en Él son amén. Amén, amén, amén. Y bueno, pasando a otro tema, es curioso ver cómo hablando de gobiernos, ¿no? Las malas decisiones de algunos gobiernos llevan trascendencia en generaciones detrás, ¿no? Claro. La decisión que tomó en su momento Simón Peres con la presencia de aquellos pactos de Camp David, ¿no? con Clinton y Arafat, que fue retirarse de la franja de Gaza y dejar aquello a los... Bueno, echar a los colonos, los llamados colonos que estaban en su territorio, porque la gente ignora que Palestina es una comunidad autónoma de Israel, que no es eso de que porque algunos presidentes muy lúcidos decidan apoyar el nombramiento de Palestina como una nación, pues no sirve de nada, de nada. O sea, es una comunidad autónoma de Israel y igual que en España hay 17 comunidades autónomas y todo el territorio llamado de Palestina está bajo la autoridad y el gobierno de Israel. Y por tanto, si en ese territorio aparece un cáncer terrorista como el de Hamás, que es lo peor que se ha podido ver en el mundo, pues es lógico que haya que hacer cirugía. Nosotros que no somos partidarios de los usos de armas materiales, sino de la oración, las armas espirituales. Sin embargo, entendemos que los que no tienen la armadura de Dios, de la espada de la palabra de Dios, de la oración y del poder divino, pues se defiendan y contraataquen. No entendemos cómo lo entendería cualquiera que sufre que le maten a su hija, la violen, o a su nieto, o lo que sea. Es impresionante cómo se está degenerando el discurso y sacando a la luz un antisemitismo que es ancestral y que muchos deberían de analizar si no lo tienen dentro del ADN y que ha pasado como maldición familiar desde antiguas generaciones. Sí, y lo entendemos porque en España ha habido ese antisemitismo durante 5 centenas, ¿no? Es decir, que más de 500 años de antisemitismo en España que produjo también el oscurantismo, ¿no? La oscuridad y la maldición para el país. Pues sí, no sé cuántos judíos fueron expulsados de Gaza después de haber construido sus casas, haber abierto sus empresas y su labranza y lo que fuera, y los echaron fuera, no sé cuántos, 500 familias o no sé cuántos, y les expropiaron todo. Todo para complacer había varios kibbutz funcionando, ¿no? Y salieron llorando, como salieron llorando los españoles, los judíos españoles, claro, cuando fueron expulsados en el 1492. Imagínate. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que en una comunidad autónoma de Israel los judíos no pueden estar. En cambio, en Jerusalén y en toda la zona claramente israelita, pueden estar 1 millón de musulmanes. O sea, ¿dónde está el equilibrio, no? Sí. Esto es lo que realmente pues, produce para mí una vergüenza israelita que permite. Sí, bueno. Que permite. Entonces, y esto todo es por esas concesiones y esa debilidad ante los poderes internacionales, claro, a los que cede y cede, ¿no? Bueno, ahora que haya cedido el que pasen camiones de ayuda humanitaria, eso debería de haberlo hecho siempre, aunque sean totalmente inspeccionados para que no pasen armas. Hay 2 cosas, una es la inspección y otra es el reparto. Y otro es el reparto, claro. Se lo roban todos los terroristas. Mucho de ese material luego sale por otra frontera y se vende para
para conseguir dinero. Es que ese es el tema, pero ese es el control que debe hacer la autoridad de Israel, que tiene autoridad sobre Palestina. Punto. Mientras no sea nación, tiene autoridad sobre Palestina. Y de tal manera usa la autoridad que si les corta la luz, porque no pagan, pues se acabó. Y no pagan porque no les da la gana. Y el agua, y sin embargo les sigue dando la luz, el agua, y les sigue dando 100 camiones de ayuda humanitaria, que yo soy testigo, pasaba cada día a Palestina. Israel. Y 70.000 palestinos pasaban a Israel cada día a trabajar en Israel para ganar 7 veces más que en Palestina. Entonces dices, bueno, el asunto es que hay que clarificar esto y dar información. Una información que no beatifica a Netanyahu, que cometerá sus errores, pero que de ninguna manera se le puede demonizar de esta manera y llamarle asesino. ¿A cuántos dirigentes mundiales se les podría llamar mucho más justificadamente que son genocidas y asesinos? Es increíble. Hay una responsabilidad de los donantes. Cuando tú eres tan bueno que das a otros de lo que tú tienes, no puede quedar, la donación no puede quedar en la entrega, sino que tienes la responsabilidad de que has entregado algo y que debes de saber qué uso se hace de aquello que tú entregas, porque la donación tiene que ser responsable, de tal manera que todos esos que han donado durante tantos años, tantos recursos, han fallado en la falta de control. ¿A dónde ha ido todos los millones? ¿Qué se ha hecho con aquello? Si se hubiera hecho justicia con toda la ayuda económica que ha llegado a Palestina, cada palestino sería millonario, solo repartiendo por cabeza. Pero esto es muy sencillo, O sea, si hay, no sé, 9 millones de palestinos, que de 1 millón ha pasado a 9, pues han dejado 9.000 millones. No sé cómo explicarte. Entonces, 100.000 euros, no, 1 millón de euros por palestino. Eso, durante todos estos 30 o 40 años, no sé qué, por lo menos. Claro, pero esos millones se han gastado en armamento, se han gastado en hacer túneles y en corrupción. Y en engrosar las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes en Suiza y en los paraísos fiscales, y en mandar a los hijos a las universidades más caras y una vergüenza de como está pasando en muchos sitios, ¿no? Y yo creo que ya uno siente vergüenza ajena y bochorno ante el espectáculo que se ha hecho con el tema de Eurovisión o algo así. ¿Eurovisión se llama? Sí, sí. Ahora, que tiene que ver politizar Eurovisión y además intentar escarnecer a Israel porque ha quedado la segunda y España la penúltima, ¿no? Y porque esa alevosa actitud antisemita de primero intentar prohibir que participara. No una vez, antes de que se hiciera el festival, una vez fue eliminado el intento, por segunda vez también fue eliminado. ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y que después se compare el asunto de la guerra de Gaza, de Israel con Gaza, a la guerra de Putin con Ucrania. ¿Cómo se pueden comparar las cosas así, de esa manera? Esto es increíble. No olvidan el origen de la guerra de Gaza, que es el terror a niveles inimaginables, ¿no? Y bueno, pues el espectáculo vergonzoso de politizar, claro, lo que dicen muchos y lo que ha dicho la vicealcaldesa de Jerusalén, me parece que es de Jerusalén, ¿no? Que ha dicho, que habla un correcto castellano, que ha dicho esto son cortinas de humo para desviar la atención de lo que está pasando en España, ¿no? Que la corrupción por todos los niveles. Ya las noticias son todos los días, pues eso, que aparece Pringao
incluso ahora sí, ayer salta la noticia de... Uno pringado con el narcotráfico, o sea, un político importante del PSOE, o sea que... Pero que es así. De hecho, la realidad es que hay muchos políticos corruptos. ¿Por qué? Porque no tienen dignidad en su corazón. Y como dicen que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero no es verdad. No es verdad. Yo sé que vas a decir que no es verdad. El poder corrompe a los corrompidos. Al corazón corrupto. Al corazón íntegro no tiene... Es que no le da importancia porque lo que valora como el máximo tesoro es su integridad, claro, es su nobleza y es la honra de Dios, es decir, el agradar a Dios y el respetar a Dios. Eso no tiene precio y por tanto no es corruptible, aunque cometa fallos, pero no fíjate, es corruptible. Los tres reyes absolutos que hubo en Israel, ¿no? Que son un ejemplo para los gobiernos, de los tres, el primero Saúl y el tercero Salomón, que fueron ungidos de Dios, se corrompieron. El intermedio sufrió las posibilidades de corrupción. Tuvo caídas de corrupción. Pues sufrió esa situación. Pero él, la situación de David, cuando el profeta Natán le cuenta la historia del corderito, ¿no? La cordera. Una cordera. Y él se enciende y le dice, ese eres tú. Y entonces se quebranta David porque tiene un corazón diferente, ¿no? Él, aunque se aprovecha de situaciones por su posición, pero tiene otro corazón distinto, ¿no? Se humilla y se avergüenza y se arrepiente, ¿no? Y pide perdón a Dios. El Salmo 53 que es impresionante, ¿no? El Salmo 53 que es impresionante, claro, el reconocimiento de su propia situación, y él se da cuenta que ha vivido la experiencia con Saúl, de la corrupción de Saúl, y él dice, yo no quiero acabar como Saúl. Como este monstruo que fue ungido de Dios y bendito en todas las áreas, y Dios lo lleva de victoria en victoria y acaba siendo un demonio asesino que tiene la obsesión de matar a David por la envidia y porque el demonio entró dentro de su corazón. Yo por eso creo, sinceramente, que Netanyahu, igual que Golda Meir en su momento, han sido personajes colocados por Dios de una manera especial, con todos sus defectos y errores. Yo lo comparo un poco con Trump porque mira que es un hombre que ha superado toda clase de ataques. Todavía están con ataques de corruptelas pues de una caja de puros, o de no sé por decir que sí, o los trajes de camp, corruptelas que puede ser que tengan fundamento, pero corruptelas pues quizá por tontadas, sí, o por desconocimiento, o por descuidos, o por tonto. Porque aquí por vanidad, sí. Que el que se crea listo hágase tonto. Pero yo no creo que en el corazón de Netanyahu haya un anhelo de venganza aunque ahora con Hamas no me extrañaría, pero un anhelo de enriquecimiento y de corrupción. Porque es que tampoco necesita. No necesita, es de familia de mucho dinero de siempre, en fin. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar de qué modus vivendi tiene un presidente en Israel o en cualquier país occidental? Y yo lo que creo es que no ha tenido asesores, Netanyahu. No ha tenido asesores espirituales, estoy hablando, claro. Primero, tiene que tragar a los ortodoxos, a los rabinos y todo esto, porque forman un partido fuertísimo, que es el Likud, y con el cual a veces tiene que hacer pacto para sobrevivir políticamente. Pero ellos no han sido. ¿Qué consejeros van a ser? ¿Entiendes? Con ese fanatismo religioso. Ningún fanático religioso puede ser jamás un buen consejero. Un fanático religioso es peor que Rasputín, por decir algo, o que Maquiavelo. Entonces, no ha tenido asesores.
Y como está dentro de una mecánica política que está muy tocada, muy dañada, muy manipulada, y por eso no me extraña que cada vez los ciudadanos desconfíen más de los políticos, ¿no? ¿Qué políticos hay? Que se pueda confiar, ¿no? Que es lo importante. Personas de fiar, personas que sabes que no ponen en riesgo su integridad, su nobleza, ¿no? Y bueno, y le ha faltado eso, entre otras muchas cosas, por supuesto. Y también, pues que ha sufrido el deterioro de la persecución y las zancadillas de presidentes norteamericanos. Cuidado, porque tú te imaginas teniendo que enfrentar el intento de invadir Israel con el ejército de la ONU que hizo Clinton con su mujer. Si hubiera gobernado su mujer... olvídate. Sí, o Barack Obama. O Barack Obama. Y después, con este último presidente... que Dios tenga misericordia de él, dicen que ha caído en desgracia. Yo ya no sé si será una cortina de humo también, aunque tenga un cáncer que igual no es tan grave, y ahora pues produce la compasión para librarse de cualquier problema que pueda judicializar Trump en revancha contra la persecución feroz que sufrió, ¿no? En cualquier caso, ¿te imaginas situaciones en las que pudo ser obligado a devolver Jerusalén y el Golán? Menos mal que Simón Pérez, pues igual que Pérez Uza, Dios lo quitó de medio. Ese apellido Pérez a mí me recordaba a Pérez Uza, que tocó el arca del testimonio, cayó muerto. Y Simón Pérez, vamos, fue un enemigo socialista de Israel, ¿no? Y dañó claramente de aquellos polvos espíritu. Vienen estos lodos de hoy en día, pero está habiendo por lo menos una decisión de cambiar esa realidad. Entendamos que todo ese crecimiento del pueblo palestino no viene motivado solamente por el desarrollo del crecimiento demográfico, sino que ha habido muchas personas de otros países árabes que han sido llevados a Palestina para que estuvieran allí, quizá para librarse de la cárcel y elige la cárcel o Palestina. Y han terminado allá porque ha habido un crecimiento que va más allá de lo que razonablemente hubiera sido un crecimiento demográfico, ¿no? Pero esa es la realidad, y sigue habiendo nidos de corrupción de tipo violento, de tipo terrorista, tanto en Gaza como en Cisjordania, que esa será la siguiente asignatura pendiente. ¿Y por qué caen niños? Si Israel siempre avisa, vamos a bombardear aquí, desalojen, y no desalojan. Tienen que dejar niños para que alguno muera, para poderlo presentar. O sea, que es que no hay escrúpulos ninguno. Claro, ¿qué escrúpulos puede tener un terrorista que se pone a disparar detrás de niños para que el enemigo, que va a saber del foco de dónde salió el disparo, pues replique y mueran niños? O un hospital como almacén de bombas y refugio terrorista. ¿Pero cómo puede ser? Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es la solución? La solución, como decía Golda Meir, ustedes nunca estarán contentos hasta que no nos suiciden. Que si nos suicidáramos todos y muriéramos, estarían contentos. Pero si ustedes amaran a sus hijos tanto como nos odian a nosotros, ya estaría el asunto arreglado. Claro. ¿Por qué? Porque no aman ni a sus hijos, ¿no? No les importa. No, bueno, Arafat decía, los 10 primeros son para mí, ¿no? Sí, tenéis que tener 12 hijos a las mujeres, y los 10 primeros son para mí. Ya sabes para qué. Para usarlos de carne de cañón. Y 2 os podéis quedar vosotras, ¿no? Esto es así. Ganaremos al enemigo con el vientre de nuestras mujeres. Frases así.
¿Dónde está el movimiento feminista que apoya a estos monstruos? Con esa política sin escrúpulos de usar cualquier medio para masacrar, para intentar conseguir la eliminación, el genocidio que ha fracasado una y otra vez contra Israel. Esto es lo que están apoyando esta gente, ¿no? Incluso muchos que son inconscientes y que defienden a Palestina sin darse cuenta de que hasta el mismo Mahmoud Abbas acaba de hacer una declaración terrible, ya harto, contra Hamás y de quitarle todo apoyo económico. Veremos a ver. Que ya era hora. Pero claro, el apoyo económico que le hace Mahmoud Abbas a Hamás pues será insignificante comparable al que le hace Irán o le hace la Unión Europea y la Unión Europea y España, sí, entre ellos, ¿no? Entonces esto es, ya sabes, es a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es justificar el odio y justificar el plan satánico del genocidio planificado a lo largo de toda la historia. Porque, claro, un pueblo tan diferente no ha podido ser dominado, asimilado ideológicamente, porque siempre Dios se ha mantenido un remanente respetuoso con la Torá, y eso no hay manera. Y yo veo todo el plan mundial de someter y pues no han podido con Rusia. No han podido con Rusia. Y claro, una vez más, Rusia que tiene unas garras de oso histórico, dominador, devastador y sin contemplaciones, como le toquen las narices, pues están provocándole, veremos a ver, porque este intento de pacto de paz no va a prosperar así tan fácil. No. Porque hay otros intereses detrás. Claro. El otro día hablábamos Yo pensaba que la guerra estaba ya a punto, caminando hacia terminar, y pienso que pronto terminará, sí, pero no tan pronto como Trump decía. Porque hablamos la última vez del Reino Unido, ¿no? El Reino Unido es un lugar muy, muy complicado y es un agente primordial en todo el movimiento mundial. Tiene autoridad espiritual, no divina, sino diabólica, en muchos aspectos. Y es curioso que ahora mismo, con toda esta situación del aumento del armamento, de la industria armamentística en Europa, todo esto que se está haciendo, el Reino Unido está posicionándose como principal socio de la Unión Europea en temas armamentísticos. Claro, al estar la Unión Europea enemistada con Estados Unidos, que vamos, no saben lo que hacen, porque pues el Reino Unido aprovecha la oportunidad de recuperar el descrédito de Maastricht, del Brexit. Del Brexit, que fue una pero desde fuera, ahora... Fue un movimiento de Dios, fue Dios quien quebrantó. Pero yo chupo, gano, pero no me involucro. Es decir, yo me llevo los beneficios, pero los problemas os los quedáis vosotros. Eso siempre ha sido el espíritu inglés, tomar el té mientras otros se mojan, y los royalties y las comisiones. Sí, la verdad es que cuando iba el ejército inglés a las guerras en África, por ejemplo, no iban ingleses. Bueno, los oficiales eran ingleses. Los soldados... Eran indios o eran lo que fuera, sí. De la Commonwealth, de cualquier lugar, menos ingleses. Sí, no eran ingleses, sí. No Algunos, eran británicos. Sí, algunos sí. Pero en cualquier caso va a ser un ridículo espantoso, porque, claro, ahora de repente, después de haber seguido abriendo las fronteras, se ha vuelto fanático contra la inmigración. Y claro, es una contradicción impresionante. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que los patrióticos ingleses
que apoyaron el Maastricht por miedo a la migración. El Brexit, apoyaron el Brexit por miedo a la inmigración con aquel cartel famoso, que no tenía más que un diputado en su partido, este hombre, y que una multitud ponía hacia Londres, con una flecha, ¿no? Como diciendo, nos van a invadir. Pues claro, eso produjo una reacción de pánico. Fíjate, un cartel, oye, consiguió que en el referéndum que hicieron, pues ganara el Brexit, ¿no? Un desastre colosal para Inglaterra como pueblo. Probablemente un negocio para los que no tienen escrúpulos. Se ha cargado a unos cuantos primeros ministros que han sido arrastrados por esa decisión, pero sigue habiendo. Y es curioso, ¿qué ocurre en el Reino Unido? Pobreza, hay paro, violaciones, robos, el aumento de la delincuencia de una manera impresionante. De hecho, en España, ayer saltaba la noticia de que después de mucho tiempo que no ha habido cosas así, este año, bueno, el año 24, ha sido el primer año en la que ha habido como media un asesinato por día. Es decir, que España andaba a lo mejor en 80, 90 asesinatos anuales, y ahora está en 365. Sí, pero en Inglaterra, ¿cuántos hay? Es que esto es terrible. Todo lo que han tapado de la pederastia en Inglaterra, por ejemplo, debe de ser algo ya... es ancestral, sí. Pero se ha convertido en pandemia. Deben de estar metidos hasta las cejas. Pero era muy común que hubiera abusos sobre jovencitos, y muchos de los luego que han sido gente decente fueron abusados de niños. Sí. Eso ha pasado en cantidad de instituciones religiosas y colegios mayores y también escolares, ¿no? Pero a lo que voy, la reacción en Inglaterra pues va a ser que los patriots van a arrasar, como tú has dicho antes, ¿no? Los patriotas. Y yo me pregunto, ¿qué harán? ¿Temblará la monarquía? Porque estoy convencido de que las monarquías europeas caerán. Estoy convencido. Esto... aunque es el gobierno que Dios instituyó. Sí, pero como no son los gobernantes temerosos de Dios, pues Dios también quita. Igual que quitó a Saúl. Igual que ya no hay rey en Israel. También. O sea, rompió ese sistema. No, hombre, porque el rey de Israel... es Jesús. Es Jesús. Para siempre. Ya los reyes que había en la época del Señor en Israel eran sátrapas colocados por el poder romano, ¿no? Sí, me duele mucho ver a nuestro rey, que yo respeto, y nuestra reina participar en un evento republicano, con banderas republicanas. Sí, bueno, fue... ¿Qué trampa le hicieron ahí? ¿O cómo se metieron en ese lío para año, respetar, honrar a los 7.500 españoles que estuvieron en Mauthausen? Mauthausen es un centro de los nazis, donde, igual que hicieron en Polonia, ¿no? Esto está al lado de Múnich, está cerca de Múnich. Y ahí hubo, era un campo de concentración, y había sus hornos crematorios también, ¿no? Es decir, lo que es que era más pequeño que lo de Polonia, ¿no? Pero ahí hubo muchos republicanos españoles que fueron llevados a ese campo de concentración. A ellos no les aplicaron, o mayoritariamente no les aplicaron el mismo sistema de la solución final de los judíos, ¿no? Pero estaban en el mismo régimen. De tal manera que cada año los republicanos aprovechan para recordar aquello que ocurrió, como que fueron los únicos. Había gitanos, había
por supuesto, comunistas de diferentes lugares y algunos republicanos españoles también, y los reyes son invitados a participar en la conmemoración de la liberación de ese Pero eso se convirtió en un acto absolutamente republicano. Entonces, ellos van con sus banderas y entonces pues yo creo que tenía que haberse hecho sin un canto a la República, y se hizo canto a la República, y hasta se hicieron. Eso tenía que poner la condición para ir... Claro, tenía que haber puesto la condición de decir, aquí no politicéis esto, y aquí mucho, hacemos una... Como mucho, si ponéis alguna bandera republicana, claro, que haya más... Que haya banderas españolas, claro. Entonces, pues, todas estas trampas en las que va cayendo, ¿no? Y luego, pues, ¿para qué vamos a hablar de también... Cuando van a la boda a la misa de proclamación del nuevo Papa, en la foto que sale de la delegación española, dice, oiga, que es verdad que es la embajadora de España en la Santa Sede, sí, esta vergonzosa exministra de Educación, sí, Celaá, y Yolanda Díaz. ¿Qué hace una comunista en ese acto que dice que es impresentable? Pero es que ha ido varias veces a ver al Papa anterior, sí, a Francisco, sí. Debía de ser una pupila. A lo mejor se ha convertido al catolicismo. No lo sé. Es ironía. Pero es que estaban allí, menos Sánchez, estaba su cúpula. Y luego Feijóo, Núñez Feijóo estaba allí también, pero bueno, que esté un representante del gobierno español y un representante de la oposición, bueno, pero dices, ¿qué pinta toda esa gente? Junto con los reyes, que son la representación del pueblo español, evidentemente. Dicen que con la delegación con la que más tiempo estuvo el Papa fue con la delegación española, y principalmente con Felipe y Leticia, con los que estuvo departiendo un buen rato, evidentemente porque él habla español y le gusta hablar español. No, el otro también lo hablaba, pero... Y mejor, sí, claro. Y claro, argentino, imagínate. Pero, bueno, le ha invitado a venir a España, y yo creo que lo que no hizo el otro, que nunca vino, este lo va a hacer. Este va a venir a España en olor de multitudes, ¿no? Y los socialistas, que parece que están muy contentos también con este, porque está haciendo unas honras al difunto Francisco, de continuidad del buen hacer de Francisco. Esto es terrible. La perspectiva, no sé, veremos a ver por dónde va este Papa, porque si sigue siendo pues progre, como lo fue el anterior ha pegado un revolcón a la Iglesia Católica que la ha puesto a punto de una división, de un cisma gravísimo, ¿no? Y yo no sé en todo esto qué papel están jugando nuestro rey, ¿no? Y bueno, pues siempre he orado por el rey, decir, Señor, dale discernimiento, porque hay una confabulación clarísima de que le pase igual que le pasó a su bisabuelo. Igual. O sea, lo que es que su bisabuelo era un hombre muy bisoño. Sí, era el pobre un hombre muy insensato, pero y este es un hombre bien formado, equilibrado, de buen testimonio, pero algo hay que no cuaja bien, en el sentido que también le faltará un asesoramiento espiritual y cobertura de oración, porque no es solo el plan descarado del socialismo español, que lo ha ido menospreciando de una forma vergonzosa continuamente, ¿no? Sino que este es un plan europeo.
Es un plan del nuevo orden mundial en Europa. No puede haber reyes. No, reyes árabes sí. Y con ellos ya están consolidándose los pactos con los reyes árabes, ¿no? Pero reyes descendientes de la reina madre católica, no. O de los reyes católicos europeos, no. Este es el tema, porque no se dan cuenta de que la ferocidad que hay satánica de la masonería es masacrar a la Iglesia Católica en sus principios y domarla, domesticarla, estabularla y convertirla en un movimiento humanista y masónico, porque la masonería se ha metido dentro, claro, hombre, dentro de la Iglesia Católica de una forma increíble, ¿no? Y entonces será manejable. Y ya está siendo manejable. Porque ¿dónde está la reacción valiente de los defensores de la fe, como el Papa que se tuvo que retirar? Benedicto XVI. Benedicto XVI, que era el fiero defensor, inquisidor moderno y defensor de la sana doctrina. Sí. Se tuvo que quitar del medio porque dijo, aquí no, esto no tiene arreglo. Y esto se encontró con todo corrompido económicamente. Bueno, ¿para qué vamos a hablar? Y moralmente. Sí, dicen que la Iglesia Católica tiene problemas económicos con vender parte de su tesoro. Eso es mentira, no puede ser que tenga problemas económicos. Es otro mantra para que sigan dando y dando y dando, porque es insaciable. Tiene miles de herencias al día. Sí, sí. La Iglesia Católica, miles al día. Y ya vemos el boato y el... Así que desde aquí, primero, seguir rogando que pongan filtro en sus oídos y no permitan que entre ningún antisemitismo, sino la verdad, que es esa crueldad inimaginable de Hamás. Y, pues, con sus errores, la reacción humanamente justa de Israel para defenderse y para intentar extirpar ese cáncer asesino, diabólico, terrorista de Hamás. Y por eso que sigamos orando, como nos manda el Señor, por la paz de Jerusalén, y que sigamos teniendo clara gratitud al pueblo que nos ha dado todo. La salvación viene de los judíos, de nosotros. Por tanto, no olvidemos nunca eso. Si hemos de amar a todos los seres humanos, que eso es lo que quiere el Señor, incluso a nuestros enemigos, cuanto más a Israel. Oremos por ellos, pero visitémosles. Sigo recordándoles que el 9 de agosto sale un grupo para Israel y el 11 de diciembre otro grupo para celebrar otro congreso de palabra profética en Jerusalén. Pero como fuimos el año pasado 2 veces y se completó el número de los grupos, 50 y tantas personas, que también se completen este viaje, en estos viajes. Me ha gustado que algunos han tomado ejemplo. Y así como el año pasado nadie me envió gente desde España, este año acaban de ir 2 grupos desde España, de otro ministerio, y han vuelto, pues, en paz, sin problemas. A pesar de que fueron uno de ellos en el momento del gran incendio que hubo por las afueras de Jerusalén, etc. No tengan miedo. Dejen que el Espíritu Santo les dé el valor y el amor, la compasión con Israel, y vayamos a consolar a Israel y a provocarles a celos con los frutos del Espíritu Santo, con el cantar de los cantares, que expresan claramente esos frutos. Acompáñenos. 9 de agosto y 11 de diciembre viajamos a Israel, si Dios quiere. Están ya comprometidos todos los temas, y solamente esperamos que se completen los viajeros. Ya va quedando menos. No sé si tenemos
14 plazas libres o más o menos, pero no lo dejen para el final, no lo dejen, por favor. Agosto es un mes buenísimo de descanso. Qué mejores vacaciones que una semana en Israel. Les garantizo que será una experiencia única en su vida, si aún no la ha tenido. Pero si la ha tenido, seguro que les apetecerá volver, porque todos los que han viajado con nosotros el año pasado, los anteriores, no pueden hablar más que de gratitud a Dios y de un verdadero disfrute espiritual y también en todas las áreas. Vengan con nosotros a Israel y oremos más y más, porque ese es el poder que Dios nos da. Está en la oración, provocándole a Dios para que mueva su dedo y haga su justicia y establezca su reino. Sí. Padre bendito, te damos gracias, porque a pesar de los tumultos y situaciones que hay esperanza. Y la esperanza está en ti, Señor, sí, Jesús, en tu mover en medio nuestro. Señor, pedimos que estos cambios que está habiendo en la política puedan llevar a buen fin, Señor, y producir dignidad y limpieza, Señor, en esta corrupta Europa, Dios mío, y que podamos ver tiempos de justicia y de sanidad, Señor. Señor, ponemos delante tuyo al Rey de España, ya que hemos estado hablando de sí, él, Padre, Señor. Por favor. Pedimos, Señor, que tú lo cubras de una manera especial, Señor. Le des discernimiento, Señor, y guardes su corazón en paz, Señor, para que pueda en los momentos concretos, Señor, en los que hace falta, Señor, pueda tener la valentía y la fortaleza, Señor, para estar en el sitio adecuado. Señor, gracias por Israel como testimonio. Te pedimos que tú bendigas, Señor, ese país. Señor, ponemos, Señor, al dirigente que está ahora, al presidente Netanyahu, sí, para Jesús, que tú lo bendigas, Señor, pueda tomar decisiones en sabiduría, Señor. Señor, y que también estos viajes que están preparados, Señor, se puedan realizar con todas las personas que tú tienes preparadas para ir y puedan ser de testimonio y de influencia espiritual en el país, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre al Señor y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.